Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento y estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 17, versículo 29. Miel cuajada, ovejas y queso de vaca para David y la gente que estaba con él. Porque decían, la gente está hambrienta, cansada y sedienta en el desierto. Queridos amigos, es interesante porque aquí la gente comprende la realidad por la que está pasando David y su gente, que son perseguidos ciertamente. La expresión que encontramos aquí es una expresión de la Biblia, ki amru, porque dijeron. Pero vila o circula y ya te ve fuera. Ki amru. Primero observan la situación. Qué importante es el mirar la situación. La situación me imagina, en este caso es el ejército de David y David mismo que están pasando por una situación bastante difícil. Pero observaron esa situación y entonces la palabra siguiente, el verbo, es comprender. Entonces comprendes, entendés lo que le pasa a esa gente. Y entonces, ante esta realidad, uno ofrece ayuda, pero de manera concreta. Entonces, queridos amigos, es el primer paso, lleva. Pero ese comprender. En qué situación se encuentra y por lo tanto después poder ofrecer ayuda. Ahí ya entramos en la caridad. David siendo el rey legítimo, sin embargo David también pasa por el sufrimiento. Cualquiera pasa por un sufrimiento. Desde el rey hasta el último Shaul, humillante, lo que te hayas por el mismo sufrimiento. Pero atención, aquí en este caso David, siendo rey, también está en una situación de fugitivo, es decir, está corriendo, se está escapando. Por lo tanto, él mismo y toda su gente pasan hambre, está hambriento, está cansado, está sediento. Y así, el poderoso aparece también como en un momento de dependencia, depende de otros. Ese que es poderoso, que algunas veces nosotros lo miramos bien allá arriba, no hay coteño, ya va a ver. Sin embargo, todos necesitamos los unos de los otros. Y en esta situación con mayor razón, ¿verdad? Porque está escapándose, está saliendo, está yendo. Y por lo tanto, el poderoso que depende también de los otros. Ahora, hay una fidelidad que sostiene en este caso. La fidelidad que siempre nos sostiene en la medida en que Ñande Yajecaina ve Ñaicotemea como camino de salvación, como camino de felicidad, en síntesis,
La fidelidad que no se limita a las palabras, por eso decimos es un camino de realización. Y esto, queridos amigos, la fidelidad de la gente también siempre se expresa, pero a través de cosas concretas. Daela ni ereime. Esto es lo que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta, queridos amigos, porque alguna vez lleva, pero después en el fondo no. Es que pasamos tanto la mano a ese que necesita. Tenemos que estar atentos, servir en este caso y ayudar a David, al elegido. Sabemos que David es elegido de Dios, es el rey, el que está al frente de la comunidad. Entonces es sostenerlo sobre todo también en su debilidad. Dentro de un contexto, queridos amigos, así histórico, dentro de un contexto narrativo, nos está indicando que esa fidelidad dicatú entonces la opitala bla pareive. Esto es lo que el autor sagrado quiere insistir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque David siendo fugitivo, David siendo poderoso, uno puede pensar, pea no icotemo ahí voy a llevar. Pea va bien no icotemo, así que ya antes tú ya ahí ya guayna, ¿verdad? Sin embargo, queridos amigos, cuando uno es fiel y cuando uno se da cuenta, es capaz, lo primero que decíamos desde el inicio es el observar. Kimru. Kimru quiere decir mirar, observar, darse cuenta, yaye sapea. Porque oye, eina verbi, pero ñandela ñahendundramo, pero ape da ya testiguay na ya mañana ya eshay da ya poco y ese. Entonces muchas veces quedamos simplemente con las ideas, ¿verdad? Porque el famoso oye endaye, eso puede quedar simplemente en chismerío. Aquí el cristiano, aquí el autor sagrado nos quiere enseñar y nos dice, hay que mirar, hay que observar, hay que tocar esa realidad. Y desde esa realidad entonces uno va a comprender el sufrimiento por la que están pasando aquí David y también por la que está pasando todo el pueblo, todo el ejército que acompaña a David. Y una vez que uno comprende bien y que va a llevar poco la realidad, entonces Pepe es una ayuda bien concreta. Ni ya comprende por nada, Pepe ya vos a saber ya después. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 18, capítulo 18, y este es el versículo 1. David pasó revista al pueblo que estaba con él y puso al frente de ellos jefes de 1000 y jefes de 100. Entonces, la autoridad, se dan cuenta, queridos amigos, que es una autoridad distribuida. Es una autoridad que comienza a mirar, a entender, saber qué es lo que había sucedido. Y entonces ahora tenemos que organizarnos, tenemos que distribuir el poder. Esto también va contra toda dictadura o contra todo aquel que quiere monopolizar, ¿verdad? O monopoliza el poder o quiere todo para sí mismo. Vea normalmente orajala derrota a su pueblo, en todo sentido. No estamos hablando simplemente de un aspecto militar, sino que estamos hablando en todo lo que es una organización. Penderoga pupe voy a llevar la andente la remandaceros, andente la remandaron. Entonces, y todo lo demás están sin nada específico que hacer y que elaborar. Entonces después queda por el suelo. Entonces hay que mirar, hay que saber distribuir y hay que saber organizar. Una autoridad distribuida. Y esto es lo que pasa en el sentido, y esto nos habla en el sentido militar. Establecer jefes de 1000, jefes de 100 respondía a una estructura, pero bien concreta, de organización militar. Pero David no concentra todas las decisiones en él mismo. Se abre la manda. No, organiza jefes de 1000, jefes de 100, distribuye su autoridad para que otros también puedan guiar, puedan proteger, organizar, responder por el grupo determinado. Entonces son otros los que me tienen que ayudar.
4 ojos, 6 ojos ven mucho más que 2 de ellos. Es decir, que mi otro hoy putimota es, mi otro yapota es, oñon 10, pero yapota es, con ahora y cote. Entonces, la autoridad de por sí reconoce, pero totalmente, ¿verdad? Reconoce que estamos juntos, que nosotros tenemos esa autoridad como formación también para los otros. Ñambojasata y Xupecuera lleva peñan de po. Ñambojasata y Xupecuera peñan de yaicua a peñan de yahuerecoa ayer. Entonces, cuando nosotros somos capaces de compartir esa autoridad, cuando somos capaces de pasar esa autoridad a los demás, entonces esa autoridad distribuida le va a formar a los otros. Los otros también van a recibir esa fuerza, los otros también van a recibir esa capacidad de organización. ¿Por qué? Porque ya pende cargo, pea la pende responsabilidad, pende jefe de 1000, pende jefe de 100, pende pecueta o miandi, a pende chataina, 4 ojos, 6 ojos, 8 ojos, ven mucho más que solamente de uno, del rey únicamente, ¿verdad? Entonces, la autoridad bíblica no está llamada a absorberlo todo, sino que a formar personas que sepan liderar, a formar personas que sepan asumir responsabilidades. Queridos amigos, nosotros aquí, lastimosamente, y cada vez más veo, ¿verdad?, dentro de nuestras políticas, lo único que estamos haciendo es delegar nuestras responsabilidades supuestamente, pero son delegaciones de responsabilidades que en el fondo se comportan siempre como tembiguay, ¿verdad? Tembiguay dice que no piensa de por sí solo, mirando la realidad, discerniendo la realidad para tomar las decisiones y luego ponerlo en acción, porque oye, o sea que lo toma como responsabilidad. Aquí se toman responsabilidades, ¿saben cómo? De acuerdo a lo que me dice el jefe de turno. Ahí dice, entonces sé lo único que haya puede seguir, no vaya una hoja de ruta. Pero oye, es así. Entonces, si yo tengo que robar, debe montar tanto, hacer peala ese objetivo y nada, peala, pues cuéntame hasta. Peala ese responsabilidad, guau. Peala es responsabilidad. Peala ahí entonces. Una comunidad, queridos amigos, madura solamente si reconoce que cada uno tiene que asumir una verdadera responsabilidad sobre las cosas que suceden. Upeare con la responsable, ¿verdad? Responder. Res quiere decir las cosas, ¿verdad?, a las que yo tengo que responder, darle. Entonces, un ponderamiento, ¿por qué? Porque estoy mirando, abriendo los ojos. Yo no estoy siguiendo simplemente y estoy dependiendo del líder. Y así, porque alguna vez tengo muchas responsabilidades. Hoy se pone la oye, pelo ya no y pone hija. Pero es lo mismo ya porque él es fiel, ¿verdad?, a su patrón. Él es fiel a su supuesto líder. Hay liderazgo. Eso es lo que está llevando es justamente a la bancarrota. Nos están matando, ¿verdad? Porque falta una verdadera responsabilidad y una educación. El pueblo tiene que educarse para que asuma esa responsabilidad. Hay que preparar colaboradores, delegar confianza, crear comunión juntos, garantizar esa continuidad de la misión. Por lo tanto, liderar es dejar de ocupar el centro. Y entonces nosotros nos ponemos al servicio. Por lo tanto, existe la tentación siempre de querer ponernos al frente de todo y al mismo tiempo de recibir reconocimiento, porque se vale hacer la líder y porque la sea ya poa. Entonces, la verdadera autoridad, queridos amigos, no va a crear dependencia, tampoco va a estar buscando seguidores sometidos. Está con el opeante en la hoy votada. Seguidores, pero que tienen que estar verdaderamente sometidos a lo que él dice, ¿verdad?
o a lo que el grupo dice. Aquí lo que hay que formar son personas responsables y personas sobre todo que sean líderes, es decir, que lleven adelante porque tienen la capacidad de reflexión para ver por dónde vamos a caminar ante estas necesidades concretas. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel. Estamos con el capítulo siempre 18 que hemos iniciado y hoy nuestro estudio bíblico con el versículo 2. Dice, David dividió el ejército en 3 cuerpos. Puso un tercio al mando de Joab, otro tercio al mando de Abisai, hijo de Sarvía y hermano de Joab, y el otro tercio al mando de Itaí, el de Gat. Después dijo al pueblo, yo también iré con ustedes. Aquí está entonces la grandeza, queridos amigos, la presencia del rey en el campo de batalla. Culturalmente esto nosotros podemos entender que la presencia del rey en la batalla, en el aspecto histórico también, poseía un valor profundo, militar, social, simbólico, ¿verdad? El rey que está aquí en el campo de batalla, o uñan en diejina lleva, ay, oyo, ujañe, moñan en die, oñora y no janguaisa ya, pues janguaisa coñan de la pe, ¿verdad? Es un valor militar, ¿verdad? Pero un valor también simbólico muy grande, nañandere yay, sino que omba apo, oñora y noñan en die. Da ecuje inda ñandeja ecora ay ente la opitaina. El pueblo no combatía solamente por una institución, sino que por una persona también, en este caso es el rey, cuya suerte también estaba unida al destino del pueblo. La suerte del rey está unida al destino del pueblo. Y el pueblo también es el que recibe orientación, es decir, organización, todo lo que una monarquía puede ofrecer al pueblo. Aquí pues es reciprocidad. Peñandella es una mano lava a la otra mano. Pea, o yo hey pea, pea o yo hey pea. Es decir, los dos se necesitan. Reciprocidad, queridos amigos. Entonces la autoridad encuentra su legitimidad ¿desde dónde? Y solamente cuando el mismo pueblo acepta al rey, y entonces el rey también, él se juega. Él también acepta y dice, she ahí, ayúben de betebe, así ahí, ajata vende betebe, así añona y nota vendendie. Los riesgos del combate, como también después los beneficios de la victoria. El liderazgo, el líder, el que se pone al frente, el que es auténtico, no se limita simplemente a ordenar desde la distancia, sino que él mismo también comparte ese peligro. Qué interesante, queridos amigos. Coña de reflexión para el tema hoy ya pilla pamara lleva baisha guatendo tabaña de ya huele cojina de debe con oñe ama un buri y alela y discurso vela m pero a opei sa la ñañona y nojina. Esta es una de las cosas que, por ejemplo, aparece muchísimo, sobre todo en tiempo de Isaías, ciertamente, pero sobre todo de Jeremías. Por eso a Jeremías incluso después le van a decir que es un profeta Shion. Él Shion viaja porque Ishu becuera. Pe, cora hay gente de mañana le dice al rey, ¿verdad? Y a sus consejeros. Cora hay gente de mañana. Anda pejoy, na peimei con el pueblo. Peimea pe la ven el pueblo ni, a peime peñora y no nadie, ¿verdad? Y entonces Jeremías le echan cara y le dice, ¿cómo le van a mandar aquí a los soldados ahí a pelear contra Nabucodonosor? Pero número 1, en cuanto al imperio. Y de ustedes le están llevando y le están condenando a la muerte a nuestros soldados. Por lo tanto, Anipe ya puede ver. Y entonces vienen contra Jeremías y le echan las cañas e incluso lo hacen después desaparecer, ¿verdad? Entonces, la presencia de un rey, en este caso, genera siempre mucha confianza también dentro del pueblo. Toda comunidad distingue entre quien dirige desde la comodidad, toda comunidad se da cuenta. ¿Y quién es aquel que
está también y permanece en los momentos difíciles. Me hago enseguida, ya de esa esa cuadra. Pero ¿por qué esto, queridos amigos? Y porque las palabras de aliento son siempre muy importantes. Cuando la ñandella, aunque sea jalero, ella lleva, pero ñaimeo que vejina, ya esa calle fuera. Esa presencia cercana es la que transforma profundamente la vida de las personas. Pero primero vende querejina. Pero vos alzaron de indígena, árabe, la ya, guatata, hina, ñandea, con ambas, con ala, ñande, y ella potahina. Es decir, compartir el sufrimiento, tomar también las dicas necesarias dentro de un camino de obediencia. Entonces, la autoridad más fecunda, queridos amigos, es esa. Es aquella que consigue que muchos trabajen para esta autoridad, que muchos trabajen, que muchos se comprometan con esa autoridad. Pero es aquella que verdaderamente no solamente busca esa cantidad, sino que sobre todo dentro de esta cantidad y calidad que él está atrayendo, es él mismo el que ayuda también a descubrir por qué vale la pena pelear. Porque luego esa candeina, la cebolla y un año no venden quiere decir que vale la pena pelear. Por algo yo estoy también aquí. Pese, seré cobella, llevase añandujina, ayuave, penendieo, y la ñañona y no hanguaya, ya pues hanguaya cotapeco. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 3. Pero el pueblo respondió, no debes ir porque si nosotros huimos, no les importará. Y si muere la mitad de nosotros, tampoco les importará. Tú vales por 10,000 de nosotros. Es mejor que nos prestes ayuda desde la ciudad. El año de Boesía, este versículo 3. Queridos amigos, la verdadera autoridad acepta ser aconsejada. Es importante. La verdadera autoridad acepta ser aconsejada. Es decir, ojenducuabe hapishabe. Ojenducuabe al último shabolai. Yo siempre suelo decir, ¿verdad? Si el pueblo, aunque sea 2, 3, se va y te echa en cara y te dice, ¿sabes qué? Hoy la imboriajúa, hoy la mitad. No, es un grupito nomás. No un grupito subversivo nomás. De plaza en donde veo oñembiatú. No, un grupito de 100, de 200 nomás. Quiere decir que algo no funciona. Ni uno solo tendría que estar ahí comenzando a gritar en contra de nosotros. ¿Entiendes? Entonces quiere decir que la verdadera autoridad acepta ser aconsejada. Hoy puro ponala y ya pesarla ojendujanwa. La mayor legitimidad, queridos amigos, es cuando la autoridad permite que la comunidad hable libre, con prudencia y con responsabilidad. Pero si nosotros mismos estamos ahí asusando al perro, evidentemente que el perro va a ladrar, ¿verdad? Va a ladrar, es asusado su vena. La enviú, la libertad, cuanto entonces o guajutante hoy, upearemos hoy la o guajunde y no bebe. Ahí en las plazas o lo que sea, o tenemos que hacer manifestación y caminar y lo que sea. Entonces el auténtico líder no considera toda corrección como una amenaza, sino como una oportunidad para discernir mejor el bien común. Esta el bien común lleva todos estos 3 años que nos proponen en la iglesia, el bien común, ya poco no upea, ¿verdad? Denle ustedes de comer. A que dice entonces ñandela yaguatana, yaguero guatana, lleva peñas de yara y añandé. Entonces aquí una segunda enseñanza es que la valentía necesita discernimiento. Si yo soy líder y si tengo valor, y ahí viene la valentía, queridos amigos, yo voy a estar dispuesto, ¿verdad?, a escuchar, a sentarme o a poder calcular ese peaje a yapotar de discernimiento. Estoy dispuesto a compartir, ya también en 10 y guría. Pero el pueblo le dice, no, es importante porque
vos valés más que 10.000 de nosotros, le dice, ¿verdad? Pero esta valentía también debe estar iluminada por la prudencia. Ahí está. Entonces, saber escuchar lo que te dice el pueblo. El pueblo te está pidiendo prudencia, ni es otinde, porque endere oro, orero manoro, orero, oro disparapano. No, es a nosotros que nos está buscando. Ellos están luchando contra estas barreras que impiden llegar hasta ti, querido rey. ¿Verdad? Una tercera enseñanza es que proteger una vida es, ¿verdad?, obedecer a Dios. Proteger una vida es obedecer a Dios. Es decir, los soldados comprenden que preservar la vida de David significa también la misión que Dios le ha encomendado. Entonces estamos obedeciendo a Dios. Al proteger esa vida, este hombre, este rey, tiene una misión específica que Dios le ha encomendado. ¿Cuál es yo que es importante o abortar, sobre todo? Proteger la vida significa sobre todo, entonces, ahí, proteger la misión que Dios le encomienda a cada ser humano. Dios le ha dado una misión específica a ese cristiano, a esa personita, a ese que ha sido fecundado. Pero ahora, coinave tiene misión. Añandé ñaiketi. Uno de los salmos justamente dice, Señor, me cortan la trama, me cortan la trama. Entonces, en vez de proteger la vida, protegiendo entonces la misión que Dios le ha dado, le ha encomendado, entonces estamos asesinando, ¿verdad? La obediencia a Dios, queridos amigos, no se manifiesta solamente en realizar grandes sacrificios, sino en custodiar responsablemente la vida. Una cuarta enseñanza es que también se sirve desde la retaguardia. Y eso es lo que le piden a David. David, aní yo te llave, te jonte de habitante en la ciudad, te jonte rógame. Es decir, David puede ayudar desde la ciudad mediante la orientación, la organización, el apoyo de quienes están participando directamente en el combate. Él puede ayudar, puede organizar, puede ver. El servicio entonces no depende de ocupar solamente el primer cargo, el primer puesto. Es decir, que cada uno, incluso, porque yo estoy al frente del Ministerio de Economía, del Ministerio de la República o lo que sea, entonces, amonga cuata, porque no. Entonces cada uno dentro de su función, pero desde la retaguardia, entre comillas, podemos iluminarnos, podemos hablar, podemos escucharnos desde la ciudad. Entonces decir, es importante, pese a ñaña organizar a Jinara, a ver, él ya japonan vaina, ña en duque, peja ya poque, pero ya hay señal. Es muy importante la función de cada uno. Y por último, queridos amigos, una quinta enseñanza es que el buen líder forma una comunidad responsable. La ñané comunidad irresponsable. Tiene que ser responsable y la grandeza de David no va a consistir tanto porque él está dispuesto, ¿verdad?, a dar su vida por el pueblo, sino que su verdadera grandeza está en primer lugar en haber formado, saber también delegado su autoridad, saber dividido en una organización al pueblo y a la gente. Y entonces también aquí es capaz de preservar su propia vida. ¿Por qué? Y porque él desde ahí va a poder también gobernar mejor y organizar mejor todo el movimiento de su pueblo. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.